Shirley Estrada, bienvenida, feliz día, el día del corrector. La tenemos porque realmente, bueno, Shirley trabajó con nosotros en Revista Mariela y hoy, 27 de octubre, es el día del corrector. Eh, Realmente hay días de todo, Shirley, ¿no? Un día de para todo, o sea, todos los días son días de algo, pero el día del corrector es un día que puede ser hasta molestoso para ciertas personas que no quieren ser ya corregidas en el español porque están implementando nuevas formas de hablar y que tú las conoces perfectamente porque pues empezaron a dar hace mucho tiempo. ¿Qué tú tienes que decir a favor del español y del salvemos el español donde tú eres la cabecilla, donde tú eres la líder? Pues pero cuando vemos de la palabra salvemos es realmente algo casi heroico. Y nos unimos, ¿no? O sea, sé que sola no puedo. Sola no puedes. Sola Claro, no. porque la idea es, bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación, Mariela. Y A sí, ti. la idea es salvemos porque no puedo sola, porque bueno, como cualquier otra campaña o empresa, empresa no de corporativo, sino de proyecto, se necesita contar con más personas. Y es tanto la comunidad para que aprendan a hablar y a escribir correctamente, como también para las personas, o sea, para las autoridades, para los periodistas, para la RAE, que ya deje de estar aceptando cualquier cosa como palabra por el simple hecho de que la mayoría hable de sí, y que mejor estén impulsando campañas por hablar correctamente. Freddy, este es el título, que la RAE deje de estar aceptando cualquier cosa. ¿A qué Como te palabra. refieres de cualquier cosa? ¿No te gustan los anglicismos? ¿No te gustan las palabras No, de hecho, más me molesta, incorporadas al español? ¿Qué es lo que no te gusta que me está molesta aceptando el la whisky, RAE? el ¿Perdón? no tomarlo, la palabra con G y con diéresis. No, no, repite que no te escuché. ¿Qué? Me molesta el whisky, que hice la broma de no tomarlo, sino de con G y con diéresis. Creo que es mejor usar la cursiva, igual que champú, ¿no? ¿Por qué ponerle la C y la H y la U? Es un Si es anglicismo. shampoo con cursiva. Sí, no pasa nada, como se hizo durante años. También me molesta el enantes, el primeramente, y de hablar del lenguaje inclusivo, que bueno, por suerte eso todavía no lo ha aceptado la RAE, pero creería que en unos cuantos años tal vez lo vaya a hacer, porque igual recordemos que el español es una lengua viva, ¿no? Entonces ha estado en constante cambio, en constante evolución, han ido apareciendo y desapareciendo consonantes, sonidos, etc. Entonces seguramente eso va a pasar algún día, ojalá yo no esté en este mundo cuando eso pase, pero seguramente va a pasar. ¿De dónde viene tu amor por la corrección? Con la corrección de estilo, tú fuiste la primera, no sé si la primera, pero creo que sí, la La primera primera que lo hizo bien. como siempre. La primera correctora de revista Mariela, venía, bueno, con mucho talento, obviamente, pero tú lo que leí, que lo pusiste en todos lados realmente, es que desde chiquita te apasionó. Sí, sí, siempre, siempre. Siempre cuento una anécdota, no sé si la he contado en Radio Fuego, A ver. pero a ver, este es el primer libro que yo leí y lo tengo, bueno, pensé que estaba al lado, por eso de la misma colección. El primero que leí, que me lo regalaron mis papás, del Círculo de Lectores, y el último que me regalaron. La semana pasada bueno, domingo fue mi cumpleaños y me lo mandaron, me lo mandó alguien. Entonces los quise poner juntos por eso. Sabe que me gusta el ajedrez, entonces el título es Cómo la vida imita el ajedrez. Y bueno, siempre cuento la anécdota de que cuando yo empecé a leer a los 5 años y cuando yo tenía unos 6 años, yo siempre cantaba el himno de Guayaquil. Saludemos los osos o sea, decía, saludemos los osos. A una Ya. niña de 6 años no le llamaba la atención que hacían un himno unos osos, sino porque era saludemos los osos y no a los osos. O sea, yo ya sabía que ahí faltaba la preposición. Ya. Y bueno, mi sorpresa fue bastante grande y ya pude comprender por qué decía, cuando en una lámina después leí que decía saludemos gozosos. O sea, ahí ya tuvo lógica, pero siempre supe que faltaba la A. Siempre, Ya. siempre. O Y sea, bueno, desde chiquita, o sea, no sé por qué. Siempre me gustó escribir bien, realmente, o sea, y como leía bastante, entonces ahí uno como que va aprendiendo ciertas cosas, a pesar de que ahora hasta en libros de García Márquez encuentro errores, ¿no? Pero en todo caso, todavía, o sea, en 100 años de soledad todavía hay errores, sí, sí, lamentablemente. encuentras Y es como errores, que, uy. pero lo que pasa es que O sea, pero son errores los tipo, correctores son exquisitos, ¿no? O sea, y los son autores exquisitos. con premio Nobel más aún.
Ya, Entonces, me pero imagino que te yo me imagino que García Márquez lo escribía, pero la corrección de estilo, que implica también la fluidez, cómo se va Exacto. leyendo, que es Y lo es que un me trabajo, encanta, y que tú lo haces muy bien y yo lo destaco, no solamente la puntuación, sino cómo ligas las palabras para que el texto fluya como olas del mar. O sea, es que, y ese es un trabajo invisible, porque es es invisible. así como uno sabe, por ejemplo, cuando una canción está muy bien compuesta, con ¿Ah? tanto letra como música, es la persona que la escucha simplemente escucha que algo fluye, que es muy natural, que es armónico. Entonces Sí. el texto es lo mismo. Seguramente entre la primera maquetación de la canción y el resultado que todos escuchamos hubo algunos cambios. Entonces el texto es lo mismo, el ¿Me trabajo puedes, del corrector, me un puedes trabajo indicar bien en qué hecho, parte de Cien años de soledad hay un error? debe ser visible. No sé exactamente, hace bastante No lo tiempo que no lo tienes leo, lamentablemente. subrayado, puesto, no. No, pero sí es como que, bueno, Vaya, igual es como que, tú ya, eres, es cierto. tú eres así friki Gabo, para este tipo de cosas. Gabo es humano, ¿no? No, Pero, y tú también. pero no, o sea, siempre hay por ahí, o sea, y en entrevistas que hago con personas súper intelectuales, igual por ahí a veces se les escapa algo, pero es que, ojo, no es su fuerte, ¿no? O sea, a mí que me pongan a hacer el trabajo de ellos y no voy a poder hacerlos. Yo porque Ajá. me dedico a esto y me sigo preparando, o sea, ahorita estoy un curso que empecé hace 2 semanas con Penguin Random House, grupo editorial, y con la Universidad Pompeu Fabra, un curso online de casi un año. O sea, me sigo preparando, ya obviamente como me molestan unos amigos, ya eso es nivel super saiyajin, ¿no? Pero me sigo preparando porque siempre hay algo por aprender, ¿no? Pero Pero estuviste eso. en Barcelona un tiempo. Sí, estuve casi un año en Barcelona estudiando, hice un máster en edición literaria, realmente solo máster en edición, pero yo siempre hago la aclaración de literaria porque de edición a veces las personas se imaginan algo de postproducción de video, Ujú. pero literaria, y ahí conocí a algunas de las personas que he entrevistado, que me confirmaron una entrevista y a las que espero entrevistar en esta nueva temporada del podcast Salvemos el Español. La primera fue con Berta Noy, ella es, o sea, uno de sus trabajos más reconocidos fue con Dan Brown, entonces el autor de Código Da Vinci. Entonces ella es top del top del top y bueno, ahí me gustó que se haya acordado de mí cuando le escribí el correo, supongo porque, o sea, ha visto Las a alumnas. cientos de alumnos, ¿no? Claro. Entonces, eso me dio mucho gusto. Escuchó el podcast, también me escribió ayer agradeciéndome y contándome, porque generalmente cuando uno le hace una entrevista no la vuelve a escuchar porque sabe lo que dijo, pero ella la escuchó y bueno, hablamos casi una hora. Sí, antes tenía como que yo dije, voy a ser muy largo cada episodio, pero ahora digo, el que es fan va a escuchar, ¿no? Y bueno, Claro. lo bueno es que los podcasts nos permiten ir escuchando por partes, entonces uno Exacto. puede retomar cuando desee. Por eso no hay problema. Y fue una entrevista de editor, obviamente minúscula, a una gigante, entonces como que fue una entrevista bastante rica, bastante entretenida, porque creo que le pregunté lo que a la mayoría de editores nos preocupa, queremos saber y demás. Hablamos sobre la relación de complicidad que hay entre autor y editor, qué pasa cuando se cambia de editorial, sobre todo el editor, cómo se gestionan los autores, los egos, cómo es el día de lanzamiento. Claro. Eh, Ahora, ella dijo algo muy importante que en pandemia la gente en España había vuelto a leer, claro. pero imagínate en España que leen tanto, ella estaba pensando que casi no se leía. Acá en Ecuador, que casi se lee muy poco texto, o sea, digamos papel, ¿no? Eh, ¿Se habrá empezado a leer un poco en pandemia? ¿Tienes algún dato sobre eso? Habría que preguntar, bueno, es que lo que va a registrar son las descargas y las compras de textos legales, ¿no? Lo pirata no cuenta, el PDF que muchos creen que es un ebook y que se comparte fácilmente en tantas páginas o en redes sociales o por WhatsApp, Ujú. pero igual es un aumento, seguramente sí hubo un aumento, pero como ella dice, ¿no? Ya estábamos un poco cansados de pasar tanto en pantalla, ya sea por Ujú. Netflix, por libros electrónicos, por juegos y demás. Era el trabajo, no la Queríamos, pantalla. queríamos volver al papel y como ella dijo en la entrevista, muchos se reencontraron los libros y se acordaron de que les gustaba. O sea, de verdad y de hecho por eso cualquier libro tiene estos márgenes blancos en los extremos, tanto izquierdo como derecho, superior e inferior,
para desconectarnos un poco del resto del mundo, porque creo que los que nos metemos bastante en la lectura realmente logramos desconectarnos. Claro, ahora, ¿tú crees que los impresos van a desaparecer, No, Shirley? nunca, nunca, nunca. Ya hubiesen desaparecido. O ¿Por sea, qué es tú igual crees? que todo el mundo está matando la radio y han entrado la televisión, han entrado los podcasts, han entrado muchos otros medios y la radio se mantiene y va a seguir porque es un medio que nos acompaña, ¿no? Entonces los libros, o sea, yo no me sentiría igual si este libro me hubiesen mandado un link para que me lo descargue. Creo que no, ¿no? Supuestamente lo único que va a quedar es la multimedia, o sea, el Sí. Internet. Supuestamente, ¿no? Pero yo Cuando, no creo que vaya a desaparecer la cuando la radio. historia de la humanidad o la televisión tampoco, o sea, es una industria que Exacto, siempre habrá público, ¿no? siempre va a público para Y, todo. y en el caso de los libros, o sea, el Pero se ha olor, reducido un montón el tema de los eso sí, impresos. pero se ha reducido, pero también, o sea, a mí me gusta mucho cuando, de verdad yo leo bastante, sobre todo de edición y de todo esto, entonces cuando alguien a quien quiero leer un libro y no, solo lo venden físico, es como que, ya, ok, ¿quién me lo trae? Porque muchos son en España o Estados Unidos, entonces hasta que consiga quien me lo traiga, ya me olvidé de que quiero comprarlo. En cambio, simplemente entro a la aplicación de mi celular, lo pago, lo descargo y ya. Claro, Y de hecho hasta me gusta, o sea, tienen ambos partes, ¿no? Primero que no pesan. claro. Segundo, que puedo resaltar, puedo buscar una palabra que no sepa qué significa, puedo resaltar con diferentes colores, entonces no es que necesito, yo realmente resalto como que, ay, esto me sirve para tal cosa, esto para acá, esto para acá, entonces yo sí uso por lo menos 2 resaltadores cuando estoy leyendo un libro físico. Entonces, ¿Cuánto tú crees que ha salvado el español, Shirley? bueno, ¿Cuánto ya son 4 años de... lo puedes sentir, lo puedes palpar? Lo puedo sentir cuando alguien a quien le he corregido algo me dice, oye, sí, por ti ya sé que se dice, me acuerdo de qué, cuando a veces, porque a ver, soy súper pequeña, entonces muchas de las cosas, dejo de hacer otras cosas por dedicarme a las redes, por dedicarme al podcast y demás. Entonces cuando a veces en serio no puedo y recibo un mensaje de, oye, gracias, que no sé qué, es como que, bien, ya, sigamos. El podcast también, o sea, si bien yo hago muchas de las cosas, igual hay un diseñador, un productor, alguien a quien pagarle, ¿no? Entonces es igual un aporte cultural y, o sea, con que alguien aprenda algo ya es bastante, Claro, porque siempre cuando el siempre está el mensaje... pretexto de, ay, pero es que yo no estudié, que no sé cuánto, pero realmente no es complicado, porque a ver, Ahora nadie te se quiere, pregunto algo, ¿hay tierra fértil para que la gente quiera aprender? ¿O el que quiere, simplemente como en están todo. llegadas a aprender a salvar y tener un buen Pero es español? que es poco a poco, ¿no? O sea, no es que, ay, ahorita vamos a aprendernos las 100 reglas, No, no, bueno, no, buenas, buenas, pero el no sé. poco a poco es cuando quieres aprender. Pero la Exacto, como en gente todo, ¿no? exagerada. Como en todo es poco a poco. Hay, no, Entonces, a ver, escúchame. Hay gente que se niega, que dice yo no quiero, yo quiero escribir como yo quiero claro, nunca faltan. casa con K y este es mi estilo y yo soy joven y soy millennial y soy centennial y lo quiero hacer como a mí me da la gana. Claro, sí, nunca faltan, nunca faltan. Pero bueno, eso, el típico pretexto es, pero igual me entendiste, ¿verdad? Entonces es como que sí, te entendí, pero eso no va a quitar la mala imagen que ya me estoy llevando de ti. ¿Qué Entonces, sobre imagen, todo porque no le interesa aprender. qué imagen te da una persona que escribe mal? Depende, ¿no? O sea, yo siempre respeto mucho a alguien que no ha tenido la oportunidad de estudiar, ni siquiera de terminar la primaria. Bueno, seguramente en lo que hace, si a mí me lo pueden hacer, tampoco lo voy a poder hacer, cada uno lo suyo. Pero es que es como que, por ejemplo, hay gente que se pasa jactando, no sé si es competencia, de cuántos libros lee al año. O sea, y hablan mal, y escriben mal. Es como que no sé en qué idioma hablar, leerán, ¿no? Pero me da el que ha tenido la oportunidad, ojo, de recibir educación superior bueno, de primaria y secundaria, es simplemente como que no le presta atención, que no le interesa, porque si nos podemos a analizar realmente es poco lo que yo necesito que la gente sepa, que sepa diferenciarlos ahí, que diga me acuerdo de qué, que diga recuerdo qué, que diga me di cuenta de qué, que no diga me No, duele mi es mucho cabeza. más, es mucho más. Es mucho más. Yo creo que es mucho más. Creo que Bueno, estás... esas yo creo que son las que tolero, o sea que ya las dejo pasar.
pero No creo, no creo. Bueno, pero en todo caso, mi querida Shirley, yo leía que a esta entrevistada tuya, para poner en contexto al público que nos está escuchando, para que no crean que es simplemente que estamos haciendo aquí un podcast, algo muy de nicho, muy dirigido, no. Queremos que todo el mundo, todos los que están escuchando, pues puedan también deleitarse en este tema de escribir bien, ¿no? Y lo que el mensaje que estamos dando con el Día del Corrector, ¿no? Con el del corrector de estilo, que es Shirley Estrada, que está acá con nosotros. Pero de todas maneras, sí, la gente tiene que tomar conciencia de que escribir el español también tiene, bien el español, o el castellano, como también lo llaman. Exacto, como dicen en España, tiene que ver con el hecho de leer. Si tú te aprendes las cosas de memoria, probablemente, como tú dices, que tienes una memoria privilegiada y que las cosas te vienen así como que fuera el Espíritu Santo que te está hablando, espérate. Pero así mismo, si tú lees, tú como que lo digieres y te lo sale, aplicamos. ¿no? Y lo aplicas bien. Y también y nuevo léxico, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es mejor decir a una niña que le doy clases de español, ¿no? Yo le digo, tú no dices come el desayuno, tú dices desayuno. Entonces, pero siempre hay una palabra mucho más que a lo mejor ni sabíamos que existía y mucho más precisa para lo que queremos comunicar. Siempre va a haber. A la única que todavía no la he encontrado, y recuerdo que una vez usted me lo dijo, fue, ¿cuál es el sinónimo de tantear? Pero de ahí... Palabras, a ver, te cuento que son palabras absolutamente castizas, que si tú te pones a hacer la historia de las palabras, de dónde vienen, y yo eso creo me encanta. que es lo más interesante. Lo más interesante, de dónde vienen los prefijos, de dónde vienen este tipo de palabras que te hacen entender bien y te hacen razonar qué es lo que la palabra quiere decir. Claro, y así mismo, o sea, lo que hablábamos, ¿no? La evolución, de dónde viene la W, cuándo la J y la X y no sé qué, o sea, eso A se ver, llama cuéntanos una historia de la W. ¿De dónde viene? Tendría que buscar, tengo un libro que se llama Una lengua muy, muy larga, que es de una creo que sevillana, a la que... ¿Sabes de dónde viene la J entonces? Se llama Lola Pons. Es que recordemos, insisto, lo que venía de lo que hablábamos al inicio de la entrevista. El español, el castellano es una lengua viva. Entonces ha venido evolucionando y sigue evolucionando, que ahora podemos resumir, yo qué sé, 300 cambios, pero van a seguir pasando y esos 300 cambios han sido en años, ¿no? Claro, claro. Y ahí recordando que la imprenta ayudó muchísimo porque ya se empezó a masificar un poco el tema de conocimiento transmitido, ¿no? Claro, en 1400 fue la imprenta, en 1400 fue Gutenberg quien hizo primero Biblias, así que claro, es importante también destacar que la Biblia es el libro más leído del mundo y el primero más leído, obviamente. Y también algo muy importante de destacar el trabajo del corrector de textos es que a veces, bueno, ya depende del nivel de corrección, ¿no? Pero, porque hay unos que piensan que son solo comas y puntos, pero va más allá. Esta persona tenía una chaqueta azul o es alérgica a tal medicamento, en el caso de una novela, mantener todo eso, ¿no? No es que de un momento a otro lo cambiábamos o algo así. Y nos contaba incluso Berta Noy, la entrevistada, que a ella su correctora le hizo una observación bastante buena, porque la historia de un libro de ella, escrito por ella, es del 2012, pero va retrocediendo desde el 70. Entonces decía, mira, cuando la protagonista no había escrito, el libro que ella estaba leyendo, el que hacía referencia, ese libro todavía no había sido escrito para esa época. Entonces es esa atención al detalle, o sea, googlear algo tan fácil ahora que solamente tenemos que googlear si ese libro ya lo habían escrito, se acabó. Antes era diccionario. Yo recuerdo que claro. en mi clase en la maestría, no, ya en la clase de editing, que editing es corregir, o sea, ya corregir como tal, habíamos visto desde un manuscrito hasta cómo fue la versión ya impresa. Y era un argentino, el profesor también era argentina, vivía en Madrid y coincidió que él fue a promocionar su libro a España. Entonces ella lo llevó a Barcelona a la clase, coincidió, ¿ya? Porque Dios es bueno. Y mi pregunta fue, en el máster éramos 33, 11 extranjeros, entre esos 3 mexicanos y una franco-mexicana. Y de ahí otros eran latinos, colombianos, argentina y otro ecuatoriano y yo.
O sea, 7 latinos y hay gente de Italia, de Israel, de nosotros. Concreta, Bueno, concreta. la cuestión es que nos dicen, o sea, 3 mexicanos, ojo, mi pregunta fue, sí, quisiera saber si se corrigió el error, porque dicen, y como diría el Chavo del Ocho, no contaban con mi astucia, y nadie entendía, ni siquiera los mexicanos. Y yo le dije, porque esa frase es el Chapulín Colorado. Entonces, el autor se quedó como que, porque, o sea, es ver un error ya impreso, ¿no? La editora como que entre vergüenza, coraje, así. Y muchos se rieron, muchos de mis compañeros, y la profesora dijo, o sea, ese es el trabajo del editor, darse Por cuenta. ejemplo, ¿el caballo blanco de quién es? ¿Perdón? ¿El caballo blanco de quién es? De Simón Bolívar. Claro, por supuesto. Entonces, Ahora, claro, son esos errores que, y también... Que el caballo blanco era de Abdón Calderón, pues estamos en un grave error. Shirley, una cosa tú me dijiste cuando yo empecé a escribir mis editoriales en Revista Mariela, me decías, Mariela, procure no escribir no escribir como habla, porque ese es el mayor error en el que incurrimos todos los que escribimos, porque definitivamente debe de cambiar la forma en que tú escribes a la forma en que tú hablas. Tú hablas de una manera y está bien, no es que esté mal, pero cuando tú lo escribes tienes que escribirlo de una manera adecuada para la escritura y para la redacción. Claro, es totalmente diferente, es otro medio, entonces hay que ser mucho más, dependiendo del tiempo, ¿no? Mucho más conciso, hay unas formas y ahí también tenemos la oportunidad de corregir, o sea, todas esas palabras y muletillas que lo podemos decir, bueno, no es que podemos, pero las decimos, cuando hablamos, ya las podemos corregir, podemos usar sinónimos, antónimos, tal vez cambiar la palabra por una mucho más precisa. Entonces, exacto, eso nos da y algo que me gusta también del podcast, al inicio sí tenía este miedo como que del tiempo, ¿no? Pero si yo he escuchado podcast de 3 horas, episodios, por algo que me gusta, entonces, obviamente no en una sola jornada, ¿no? Pero yo digo, bueno, el que es fan va a escuchar. Entonces, igual también trato de que la entrevista tampoco me extiendo mucho, ¿no? Pero son preguntas súper buenas, pero en todo caso no tengo esta limitación del tiempo, como sí me ha pasado en otros medios. No puedo hablar de mucho más tiempo, de más temas que en serio nos interesan. La calidad del audio también, ahí le agradezco a mi productora, a Walter Garay, es súper buena, súper pro. Entonces, me gusta bastante esta etapa. ¿Dónde te siguen, Shirley, con tu podcast? Las redes son bien hecho el podcast se llama Salvemos el Español, está disponible en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, unas que se llamaban BLC. Y algo que me pasó, porque, por ejemplo, el podcast está en serio en todas las plataformas, porque puede ser que no sé, en Holanda, en algunos de estos países que terminan en AN, sea la más conocida ya. Pero, y algo que me pasó, los artes de cuando hay entrevistas son tipo cómic y los hace alguien a través de una aplicación a la que le pago por PayPal, o sea, yo en eso soy súper moderna, ¿no? Y los hizo un chico de Indonesia, con el que ya tengo tiempo trabajando. Entonces, y le pedí porque no salían los libros, y es importante que salgan los libros en la ilustración que él hizo, entonces le dije que ponga el logotipo, los títulos del libro, y un libro editado por Berta Noy, se llama Decapitados, y este chico, entre otros errores, por eso fue el que más me llamó la atención, puso Despacito. O sea, como que letras parecidas y él no, o sea, habla indonesio. Se acordó de la canción. Seguramente. ¿Y cómo sabes que no es un hacker? ¿Cómo puedes trabajar con gente de tan lejos sin conocerla? Porque está una plataforma de por medio, una plataforma que cobra un sedazo que va chequeando quiénes son los que cobra comisión. Entonces, o sea, y de hecho, este chico, o sea, ya tenemos algún tiempo trabajando, seguramente mejores, pero como él me ha ido bien, entonces me mantengo con él. Pero hasta eso es, o sea, ver que el título de la ilustración esté bien, porque claro, el chico habla indonesio, ¿no? Y medio habla inglés. Pero fue ese nivel de detalle, en serio, que a uno ya es difícil que se le escape un error. Es, por ejemplo, yo, cuando reviso un libro que he editado, de Word a InDesign, donde se pone, es comparar párrafo por párrafo de 140 páginas. ¿Cuánto tiempo te puede tomar corregir un libro de 140 páginas? Depende de si yo ya lo he corregido en Word, de si yo lo edité. Te lo dan. Viene un editor y te dice, corrígeme este libro, 140 páginas. Depende de quién lo haya escrito.
Porque No, es no, igual el que digamos, cree que puede escribir. una media de un periodista, ¿no? De un periodista. Unos 3 días, porque no lo hago, 4 días, porque no lo hago, no lo puedo hacer de seguido porque necesito distraerme en otras cosas. Claro. Si Sí, cada pero vez que uno lee un texto le encuentra otro error y otro error y otro error, y lee la otra persona y le encuentra otro error. ¿Quién de Twitter, tú que eres también tuitera, quién de Twitter tiene la mejor, el mejor español, la mejor redacción, la mejor puntuación? que Si sigo a quieres, mucha gente no, de ese pero medio. digamos que de los famosos periodistas conocidos, de quién tú ves y dicen, bueno, la verdad es que salva bastante el español. No, Me no es acuerdo más de los que como escriben tú, mal. ¿no? Pero porque a mí me encanta leer tus textos porque yo sé que cada puntuación es un aprendizaje para mí, ¿no? Más Pero me acuerdo de cuéntame, los que escriben mal en este momento. ¿quiénes escriben mal? No los vamos a vender, pobrecito. ¿No te atreves? No, porque, o sea, es que insisto, ya, escriben mal, pero su fuerte es otro. O sea, yo no puedo hacer el trabajo de ellos, seguramente. Pero ¿cuál es el fuerte de ellos? Si son periodistas, Seguramente, o sea, y ojo, eso también saber es escribir. la ¿Ah? responsabilidad del comunicador es expresarse correctamente, porque entonces las Correcto. personas que nos están escuchando en este momento, o los que ven en televisión, a las presentadoras de noticias, o el que lee la nota en un periódico o en una revista, piensa que eso es lo correcto, porque se supone que estudiamos y nos enseñaron eso. Entonces, y van a decir, pero no, pues si el doctor que habla en la radio dice, me duele mi cabeza, es porque está bien. Y no, a Y mí no no, me puede doler la cabeza de Mariela, por ejemplo. claro, Entonces me duele la cabeza, nada más. claro, Pero, exacto. sí, o en lo que es, eso ya es otro nivel, en lo que es. A No. ver, ¿cómo es? Dame la oración completa. ¿A qué Lo te que refieres? siempre decimos, ¿no? Que uno va a un restaurante y le dicen, tengo lo que es pasta, lo que es hamburguesa, lo que es hot dog, lo que es cola. Te la sabes Y completa. la O sea, gente, o sea, y ojo, la concordancia de número y de tiempo, lo que es, lo que son, lo que fueron, o sea, ok, hay claro. concordancia, ¿no? Lo que fue mi cumpleaños porque ya pasó, lo que será el feriado, o sea, Ok. Y ¿me ya para entiendes? finalizar, Chile, porque tengo una próxima entrevista, cuéntame qué otro sí, como en lo que es algo que sea realmente abominable para el español. Bueno, Cuéntame. ese es el más. Y de ahí otro que es bastante es creería que el volver otra vez, volver a repetir, cosas así. Por ejemplo, algo que aprendí contigo el día de hoy, ¿no? Hoy. No es hoy ¿Cómo día, era? No hoy es hoy, día. ¿cómo era Shirley? ¿Cómo? Hoy. No, no es hoy día, es hoy, simplemente Es hoy. hoy. Sí, Ok. simplemente hoy. Con Hoy una día amiga siempre molestamos, con mi amiga Silvia redundancia. Estudillo, que le mando saludos. Hay mucha Hoy noche. redundancia. Óyeme, Shirley, hay mucha redundancia en nuestro hablar. Sí, bastante. Y es simplemente analizar. Yo recuerdo de que yo decía, por ejemplo, cuando tenía 13, 14 años, yo decía Aden, y una vez, y Hades, y una vez analizando, no, pues es as de, ande. O sea, simplemente detenernos a analizar cómo estamos hablando, y ya. Dame la frase completa, ¿a qué te refieres? Yo qué sé, los entrevistados han haber llegado, y es han de haber llegado. Han de haber llegado. O yo qué sé, han de venir a las 12. Y yo Han de decía Aden, y Hades. Tú cambiaban eso. Hades tal cosa, tú has de haber venido. Entonces, pero es simplemente analizar, ¿no? Ah, claro, o decir, súbele al aire, no, pues si le subo va a ser más calor. Es pedir prestado, no es prestar, es ofrecer disculpas, porque si pido disculpas es porque creo que me las merezco. Entonces es realmente analizar un poquito cómo estamos hablando, pastilla contra el dolor de cabeza, no para el dolor, porque si no me va a dar más. Entonces es analizar y ya. Y en las canciones, por ejemplo, en esta canción Cásate conmigo, es Ajá. creo que se llama Silvestre Dangond, dice, tengo algo que preguntarte, cásate conmigo. Nunca le hace ninguna pregunta, porque nunca le pregunta, ¿quieres casarte conmigo? Entonces ahí hubiese sido, y hasta encaja perfectamente por tema silábico, tengo algo que proponerte. Claro. Le Pero está ahí capaz que la proponiendo. canción no era la misma. En No, canciones sí yo salvo, porque definitivamente hay tiempos, ya, hay pero palabras que riman mejor. Ahí sí les podría decir, ya está bien. ¿sabe? A mí que me dijo, y es verdad, o sea, el año pasado en el ciclo de entrevistas que fue a Cantautores, Santiago Cruz dijo que a él alguien le dijo que desde que en la canción, o sea, que no dejen que la verdad se interponga ante una buena historia, y que desde que en la canción Llorarás
Dicen, así te darás de cuenta que si te extrañan duele, de cuenta que, no cuenta de qué. Ya todo está permitido. Y la canción es un hit. Oh. Claro, claro. No, bueno, él es un cantautor exquisito, ¿no? Como Claro. creo que O sea, y como, Drexler ya es otro nivel, pues, ¿no? como creería yo Drexler, que también Shakira, ¿no? Es una claro, cantautora. pero por ejemplo, Shakira, o sea, alguien que compuso... Se me acaba el argumento. Exacto. Ya, ¿qué se acaba? El argumento y la metodología, dos cosas. Se me Se me acaba. acaban. Faltó la N. Te amo, Shirley, gracias. Eres heroica por tener esta profesión, de verdad, me encanta. Un No, beso. gracias a ustedes Feliz día porque del como... corrector. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Farmavida, ATM, Produbanco, Diners Club, Mediglobal, Interagua, Pinto y Ceviches de la Rumiñahui.